¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de nuestra tercera edición de Proyecto de Nación, donde estamos justamente entrevistando a cada uno de los coordinadores de bancada dentro de la Junta de Coordinación Política del Senado. Y pues hoy tengo el gusto de entrevistar al senador Ricardo Monreal. Él es el coordinador del grupo parlamentario de Morena dentro de la Junta de Coordinación Política del Senado. Y pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acceder a platicar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los que colaboran en la revista Líderes, que está cobrando relevancia, importancia cada edición. Excelente. Y pues finalmente la idea es pues presentar un poco justamente la labor en que consiste la Junta de Coordinación, pero primero me gustaría abordarlo en la parte de tu trayectoria, que bueno, es amplísima, ¿qué puedo decir? Pero si nos pudieras ayudar para contextualizar a nuestra audiencia tu trayectoria. Bueno, yo soy de Zacatecas, de una comunidad campesina, y desde muy chico me dediqué a la actividad pública. Soy abogado por la Universidad de Zacatecas y estudié el posgrado en la especialidad, maestría y doctorado en la UNAM. Soy catedrático de la UNAM ahora, maestro frente a grupo, y mi carrera política ha sido muy, diría, prolija, porque he sido 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República, gobernador de mi estado, alcalde de la delegación Cuauhtémoc y fui regidor, que fue mi primer cargo de elección popular, ya muchos años atrás. Entonces he sido un hombre que ha estado al servicio público en los últimos 44 años. Sí, sin duda ocupado. Ahora, en segunda instancia, para poner en contexto a nuestro público, exactamente cuál es el rol como el coordinador de la bancada y también el rol dentro de la Junta de Coordinación Política. El Congreso se instala con el porcentaje de votos en la fuerza política que representa y que la gente prefirió. En el 2018 los ciudadanos le otorgaron la mayoría a Morena. Morena es la fracción parlamentaria más numerosa, 61 votos, 61 escaños de 128. No tenemos la mayoría absoluta, pero somos el grupo mayoritario. Y del grupo mayoritario, cada grupo parlamentario hay un coordinador que se nombra por los propios senadores y senadoras de ese partido. Quiere decir pues que tenemos un grupo de coordinadores que provienen de los partidos distintos: PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde, PES, y ahora un grupo plural que no tiene partidos y que son 6 senadores, que aunque la ley no lo permitía, el Senado se flexibilizó y le otorgó a esta agrupación política su carácter de grupo parlamentario acotado. En ese sentido, el líder de la mayoría es a su vez el presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué razón? Porque la ley dice que el presidente de la Junta de Coordinación Política tiene que ser el líder de la mayoría del grupo mayoritario y que puede haber rotación siempre y cuando los grupos parlamentarios obtengan cuando menos el 25% de los escaños. Quiere decir que para que un partido o grupo parlamentario en el Senado aspire a ser presidente de la Junta de Coordinación Política, se requieren cuando menos 32 escaños. Y el que más tiene es el PAN, cerca de 20. Es decir, no podrán acceder los 6 años a la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Por eso es que yo he repetido 4 años como presidente de la Junta, porque ninguna fuerza política tiene 32 escaños.
y esa ley no la hicimos nosotros. Esa ley viene de atrás, pensando en que solo habría 3 fuerzas políticas en el pasado: PRI, PAN y PRD, y entre los 3 se podrían rotar la presidencia de la Junta. Llega Morena, obtiene una mayoría que nadie esperaba, y ahora Morena preside la Junta y también la mesa directiva. Ambos órganos de gobierno debe presidirlos Morena, porque es el único que tiene el número de escaños en el Senado de la República. Correcto. Ahora, me gustaría platicar de la agenda legislativa, justamente como grupo parlamentario y bueno, tú como el líder. En esa parte, si me puedas comentar un poco los rubros, este tema de lograr y consolidar la cuarta transformación, un poco diseminar justo de qué se trata la agenda Tenemos una agenda legislativa muy amplia, una que proviene de iniciativas del presidente de la República, otra que proviene de legisladores, de grupos parlamentarios, y otra más que proviene de resoluciones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la República tiene 3 prioridades, o tenía 3 prioridades en materia constitucional en esta segunda etapa de la fase de la agenda legislativa. Estas 3 reformas eran: reforma eléctrica, que ya se rechazó; reforma electoral, que está en la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, y falta una más que debe de presentar el presidente cuando él lo desee: la reforma constitucional a la Guardia Nacional, donde él pretende que la Guardia Nacional se incorpore como un brazo del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora bien, hay materias pendientes de legislar: ciberataques, marihuana, Código de Procedimientos Civiles único y de familia, temas relevantes de trabajo y previsión social. También tenemos uno de terapias de conversión, otro más de violencia contra la familia y las mujeres, uno que prohíbe el matrimonio entre menores de edad provenientes de comunidades sin su consentimiento. Y como tenemos más o menos en las minutas cerca de 80 asuntos prioritarios. Quiere decir que la agenda es muy abultada. Correcto. En la que iniciaremos el próximo periodo de sesiones. Correcto. Y justamente en ese abultamiento, con varios miembros de la Junta de Coordinación Política han coincidido que ha sido pues justamente este grupo el más productivo históricamente hablando. En ese sentido, ¿cuál es el análisis que hacen de su administración actual en términos de resultados? Yo creo un ejercicio un poco de autocrítica. Yo estoy tranquilo porque se logró en los primeros 3 años modificar la Constitución de manera notable. Yo diría por materias, no por artículos. En materia constitucional, primero elevamos a rango constitucional la política de bienestar, esta que otorga apoyos y recursos a adultos mayores, esta que otorga becas para estudiantes pobres, que otorga universalmente a estudiantes de preparatoria una beca, o esta que también otorga estímulos económicos a madres solteras y a discapacitados, o programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro o el de Sembrando Vida. Todo esto es lo que llamamos política de bienestar, pero también dentro de los logros que yo puedo resaltar es el de la separación del poder económico y del político, la prohibición de la condonación de impuestos, las facturas falsas, las empresas fantasmas y su erradicación, la elevación
del delito de defraudación fiscal a delito grave, el elevar a delitos graves la corrupción y el huachicol, así como el robo en domicilios o otros que fueron elevados a delito grave. La reformulación de la llamada o mal llamada reforma educativa, tenemos nueva ley, nueva reforma constitucional, o el nuevo sistema de bienestar en materia de salud, o bien el sistema de justicia, que modificamos varios artículos de la Constitución, o en materia de seguridad pública, que logramos crear instituciones como la Guardia Nacional con una concepción distinta para poder enfrentar el crimen organizado en un afán de crear esta institución de mando civil, pero de formación y capacitación castrense, entre otras materias. Claro. Pero hay muchas materias en las que yo digo el legislativo avanzó de manera definitiva y en donde el presidente de la República planteó como su agenda prioritaria de inicio de gobierno todos estos puntos de los que yo te hablo. Austeridad fue el otro tema que se eleva a rango constitucional y se crean una ley de austeridad republicana para reducirle el costo, el gasto del gobierno y poder redistribuirlo entre la población. Luego entonces, sí hay materias que deben de destacarse y que fueron votadas casi todas por unanimidad, incluyendo la desaparición o supresión del fuero constitucional del presidente de la República. Ahora puede ser sometido a juicio, a proceso, por cualquier delito que pueda él cometer. Antes no, los presidentes solo podían ser acusados, después de su encargo, por traición a la patria. Cualquier otro delito no procedía contra un presidente de la República. Correcto. Ahora, en este ejercicio y en el recuento que muy amablemente nos haces, me gustaría conocer un poco los retos y oportunidades a los que se tuvieron que enfrentar justamente en estos diálogos para poner eso en la mesa y que justamente, como dices, logran unanimidades. ¿Cómo es ese ejercicio? Es complicado, es de mucho trabajo y de mucho diálogo. Dentro de todas estas reformas que estoy hablando, en el último periodo de sesiones o en el último año de ejercicio legislativo, el 80% de leyes y artículos de la Constitución y nuevas leyes fue aprobado por unanimidad. Es decir, todos los partidos aprobaron estas reformas. ¿Por qué? Porque también Morena se flexibilizó. En una negociación no te puedes llevar todo, ni puedes tú salir con tu única propuesta, sino que tienes que escuchar a todos los grupos parlamentarios para enriquecer el proyecto original de iniciativa y en el dictamen puedan aparecer también los puntos de vista de la oposición. Tienes que dialogar mucho, no desesperarte, tienes que ser perseverante, pero a la vez tolerante, y tienes que incorporar los puntos de vista de la oposición, que casi siempre enriquecen el proyecto de dictamen que se está elaborando para aprobar la ley o la reforma constitucional. Es decir, la presencia de la oposición desde mi punto de vista es correcta, es conveniente y ayuda a tener productos legislativos mejores que si fuéramos una sola fuerza sin ningún contrapeso. Correcto. Ahora, y entrando en materia de diálogos, hacia el exterior de aquí, que estamos en la sede del Senado, nosotros nos interesa mucho la comunicación hacia los jóvenes por parte de la clase política. En ese sentido, ¿cuál sería tu llamado para que los jóvenes se involucren más dentro de la política, que a veces se llega a estigmatizar? Normalmente
Yo tengo mucha cercanía con los jóvenes. Acepto casi todas las invitaciones a universidades y a foros juveniles. Aquí mismo se ha formado en estos años una agrupación que se llama 10 por México de jóvenes que se capacitan los sábados en distintas materias, cómo hacer una ley, cómo hacer un punto de acuerdo, cómo saber deliberar, discutir, debatir. Hay jóvenes que cada 8 días se están preparando en el Senado. También recientemente un colectivo que se denomina Juventud Real y que es el propósito también de adiestrarse, de formarse, de capacitarse y de aprender lo que en el Poder Legislativo realizamos. Mi consejo para los jóvenes es que no tengan temor, que luchen por sus sueños, que no son el futuro sino el presente y que son nuestro relevo generacional en este momento, y por eso no deben tener miedo. No hay que tenerle miedo a nada, no hay que temer nada de lo que puede venir. El joven es audaz, el joven es impredecible, el joven es revolucionario, el joven no está dentro del statu quo, no quiere un estado de cosas permanente. El joven es innovador y por eso hay que entenderlos, y por eso no hay joven que no sea revolucionario, que no sea innovador y que no esté pensando en modificaciones profundas. No hay que tenerle miedo a nada, solo hay que tenerle miedo al miedo mismo. Todos los sueños se pueden realizar, que tú te lo propongas. Entonces mi relación con los jóvenes es muy fuerte. Mi consejo es: participen de la vida pública del país. No permitan que la indiferencia y la apatía los cobije, porque si lo hacen así, otros van a decidir por ustedes. Por eso es mejor participar, enterarse, estudiar, formarse, adiestrarse y participar de la vida pública del país. Totalmente. Y redondeando ahora sí que nuestra conversación y con motivo de nuestra publicación por su nombre, Proyecto de Nación, mi pregunta de cierre es justamente: ¿cuál es tu proyecto de nación desde tu posición como cabeza de la Junta de Coordinación Política del Senado? Mi proyecto de nación casi está acabado. Le dedico una parte fundamental a la educación. El proyecto de nación que he planteado y que está dentro de la propuesta de la nación que queremos es educación, mayor inversión a la educación. Si como país y como nación invertimos más a la educación, tendremos resultados en el mediano y en el largo plazo muy benéficos. El segundo tema es salud. La salud es demasiado importante para la nación. Yo reforzaría los esquemas de salud universal, coordinaría todos los esquemas que se encuentran dispersos y generaría una política de salud incluyente e integral, pero también el bienestar, la política social. No cambiaría la política social del presidente de la República. Creo que la política social es un tema clave que deberíamos profundizar, porque la política social es lo que le está dando rostro y alma a un proyecto de nación. Y el cuarto elemento sería el empleo, la economía, y el empleo que tiene que recuperarse después de esta devastación económica que ha generado la pandemia COVID-19. Prepararnos a los grandes retos que tenemos, atender, aprovechar y emplear de manera correcta estos grandes retos: inteligencia artificial, robótica, geopolítica, la innovación tecnológica, las tecnologías de la información,
las plataformas, el manejo de datos e información, la propia ciberseguridad, los ciberataques y la biodiversidad, la bioseguridad, y una cosa muy importante que no dejemos de lado y que es principal: medio ambiente, cambio climático. Tenemos con urgencia que emplearnos a fondo para impulsar una agenda verde en México ya, en este momento. Excelente. Pues muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ese sería el cierre y pues muchísimas gracias por el Muchas espacio. gracias.